Títeres. Este programa es para todos. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable, jueves 30 de enero de 2014. Y hoy empiezo recordando la fecha, doctora Fanny Isabel, porque la fecha de hoy tiene mucho que ver, todo que ver con el programa que vamos a desarrollar a continuación. Y es que el 30 de enero de 1948 fue asesinado Gandhi. Ahí fue la confusión, hace ya 68 años, ahí tenía la confusión. Y pues esta fecha entonces ha sido recibida y ha sido promovida como el Día Mundial de la No Violencia. No violencia, ese es el tema que vamos a desarrollar hoy en Medellín Ciudad Saludable. Buenos días, doctora Fanny Isabel, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Bienvenidos a todos los televidentes que nos acompañan todos los días y les cuento que especialmente contenta por el tema del día de hoy, un tema que yo anhelaba de una forma especial y también el invitado que lo van a conocer en unos momentos, porque aunque no es el tema pues médico de la enfermedad que manejo pues más fácilmente, soy una completa convencida de que la violencia nos está enfermando y nos está matando más que cualquier otra patología, que el cáncer, que los infartos, en fin. Entonces es un tema que hay que tratar, en el que hay que reflexionar y para eso vamos a aprovechar el espacio de hoy. Un tema, doctora Fanny Isabel, que debemos aterrizar porque cuando nos referimos al término violencia inmediatamente nos vamos o nos lleva muy lógicamente en nuestro contexto como ciudad y como nación, como país, al tema del conflicto armado, a la situación que por varias décadas hemos padecido el Medellín y que por fortuna poco a poco empieza a desaparecer, no a corregirse del todo, pero a mejorarse, pero resulta que la violencia es mucho más, es decir, debemos ser un poco más estrictos y hablar de las violencias, porque violencia es lo que está ocurriendo actualmente con el bullying, por ejemplo, en los colegios, lo que se está haciendo a través de las redes sociales. Yo no sé, valdría la pena hacer también un análisis de ese nuevo fenómeno de atacar a las personas, de agredir a las personas desde redes sociales, desde Twitter, desde Facebook, desde otros medios. Todo eso hay que interpretarlo y mirarlo a la luz de esta teoría que es bien interesante y que tiene varios trabajadores aquí en nuestra región. Antioquia ha sido una base, un epicentro de la cultura y la pedagogía de la no violencia. Tuvimos un gobierno que se dedicó a eso y también desde ese gobierno también podemos decir, tenemos 2 personas inmoladas, sacrificadas en esta causa. De todo eso vamos a hablar y lo vamos a contextualizar obviamente para que nos ubiquemos y entendamos por qué este asunto tiene que ver con nuestra calidad de vida. Es cierto, Felipe, dijiste cosas muy importantes. Violencia no es solamente hablar de conflicto armado, de bombas, en fin, hace parte también de nuestra cotidianidad. Y evitar la violencia definitivamente es un factor protector también para mantener la salud. La OMS nos muestra cifras que ahora tú las dirás, de cómo hay muchas más muertes por un acto violento que por las enfermedades, como lo mencioné al principio. Además, detrás de cada muerte violenta quedan un sinnúmero de personas afectadas, no solamente físicamente, sexualmente, también en su parte mental para toda la vida, con cicatrices que nunca se borran. Entonces es reflexionar un poco sobre cómo manejamos nosotros esta violencia que hace parte muchas veces de nuestras vidas, somos indiferentes, cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo afrontamos nuestros problemas. Se dice que la violencia no es natural, que no nacemos con ella, que se aprende. Y si se aprende, entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a esas nuevas generaciones para que no sean violentos, con ese lenguaje no verbal,
cómo manejo la situación con mi pareja cuando tengo un problema, cómo manejo las dificultades en la calle cuando voy manejando o cuando voy caminando y tengo un conflicto, cómo me comporto cuando estoy viendo un partido de fútbol, por ejemplo, cómo se comportan los niños en el colegio. Son diferentes situaciones y la no violencia no quiere decir que seamos pasivos o que no opinemos o que no enfrentemos ese conflicto. Al contrario, quiere decir que podemos confrontarlo, cambiarlo y transformarlo para generar nuevas relaciones. Una conmemoración que instauró Naciones Unidas desde 1993 y algunos televidentes, tal vez algunos tengan conocimiento de esta teoría y de esta actitud ante la vida, puedan llamarse a confusión y decir, pero venga, y entonces en octubre, ¿qué es lo que sucede? Porque el 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, que además coincide también con la fecha, con el nacimiento de Gandhi. Y hoy, les estaba diciendo al comienzo, con el sacrificio, con la muerte, con la inmolación de Gandhi. Pues de esto vamos a hablar, invitados por supuesto ustedes, cómo entienden ustedes el asunto de la no violencia, cómo ven las violencias en nuestro contexto urbano, ciudadano, regional, nacional, y qué planteamientos se hacen. Y repito, cómo toda esta teoría, que es una actitud de vida, que es un compromiso con la vida, que no es pasividad, lo decía bien la doctora Fanny Isabel, es postura y es carácter y es asumirlo con todo compromiso, pues cómo todo esto puede mejorar nuestra calidad de vida. Eso lo dije ahorita, porque esto tiene que ver mucho con la construcción de una ciudad saludable. Recuerde que los jueves tenemos también nuestra sección. ¿En qué consiste un territorio, una ciudad saludable? Este elemento es fundamental para la construcción de territorios y ciudades saludables. Y tiene un principio básico que es muy elemental, es no hacerle daño al otro, ni a mí mismo ni a la naturaleza, que se nos olvida tanto, a todo nuestro entorno, a todos los seres vivos que nos rodean y que nos ayudan en nuestro diario vivir. Entender que no somos iguales y que por lo tanto hay que aceptar que el otro tenga sus diferencias en raza, en cultura, en religión, en fin, en una cantidad de cosas, pero que necesitamos del otro estrictamente para tener una vida en armonía. Por lo tanto, hay entonces que reforzar la empatía, reforzar la tolerancia y muchas veces nos enseñamos a los hijos a que sean muy autónomos, incluso a veces hasta egoístas o autosuficientes, exacto, pero es también pensar que no estamos solos, que necesitamos del otro y que el respeto ante todo es lo que va a hacer que seamos menos violentos. Aunque podría someterse a una revisión para incluir nuevos elementos como los que yo citaba al comienzo, quiero leerles textualmente la definición de violencia que hace la Organización de las Naciones Unidas, que la define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o tal vez una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esa es la definición que de violencia hace la Organización Mundial de la Salud. Corrijo, dije Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. Y digo, yo considero también que debería someterse a una revisión para incluir esos nuevos elementos, pero por supuesto nos sirve como soporte teórico para analizar el tema de las violencias y el impacto que tienen las violencias. 441-2100. Ustedes saben, es la línea telefónica para comunicarse y salir al aire en Medellín, Ciudad Saludable. Línea nacional gratuita 018.000 41 40 99 para que participen desde otras regiones. Los convoco también a ver nuestra señal en www.telemedellin.tv. Y tenemos también las redes sociales, recuerden las @saludmedellín en Twitter y Secretaría de Salud en Facebook. También nuestro correo electrónico, que para eso estamos, como siempre lo decimos, para responder sus inquietudes si no nos alcanzan a llamar, y es medellínsaludable@telemedellin.tv. Invitados todos entonces a participar en este tema tan interesante y que yo sé que cada uno de ustedes, desde su punto de vista, tienen muchas cosas que aportar para este programa. Aprovechemos el informe de hoy para, como hacemos siempre, acercarnos más al tema, pero entender los referentes tal vez teóricos que definen la no violencia. La no violencia, más que palabras, es una filosofía de vida.
Es en el presente que el respeto por el otro es la mejor vía para la solución de los conflictos, además del diálogo y la reconciliación. Nos referimos entonces a la búsqueda de alternativas para reducir el sufrimiento y el daño entre los seres vivos. Esta filosofía busca crear armonía entre los hombres y la naturaleza. Desde 1993, la Organización de las Naciones Unidas reconoce el 30 de enero como el Día Mundial de la No Violencia y la Paz. Además, porque en esta fecha fue asesinado el maestro Mahatma Gandhi, precursor de esta filosofía, quien en vida demostró que el pacifismo era una herramienta para defender la verdad y la justicia. Es así como la no violencia tiene entre sus propuestas los siguientes principios para vivir en tolerancia bajo métodos razonables, como son: 1. El rechazo a las diferentes formas de discriminación y violencia. 2. La no colaboración con las prácticas violentas. 3. La denuncia de la violación a los derechos humanos. 4. La legitimidad e inclusión. Métodos como estos, donde priman el respeto y la tolerancia, deben ser inculcados desde el hogar, pues el aprender estos principios desde niños puede marcar la diferencia entre personas violentas y las que son conscientes que ningún acto contrario a la paz es justificable. Muy bien, y no solo agresión física es violencia, la amenaza, la intimidación, la represión, la indiferencia hacen parte de la violencia diaria. Reflexionemos sobre esto, qué estamos haciendo desde cada uno de nosotros para vencer este tipo de actitudes negativas en nuestra sociedad. Yo creo que ya podemos entonces hablar con el especialista en el tema. Claro, solo quería agregar algo, doctora Fanny Isabel, y es que el término no violencia pareciera una negación de la violencia, y no es así. Incluso hay un análisis, entender la violencia desde el punto de vista histórico y cómo ha marcado nuestro trasegar para tomar partida. Pero obviamente lo que yo digo, lo digo simplemente porque la persona que viene, si es un instructor certificado, calificado, un hombre que en nuestro medio ha trabajado bastante el tema, y él pues corregirá muchos de estos aspectos o las imprecisiones que tal vez hemos tenido y nos ubicará perfectamente en la cultura y en la actitud de vida o filosofía de vida de la no violencia. Es el doctor Luis Javier Botero, que ya está con nosotros, que ha tenido un trabajo muy reconocido en nuestro medio, en el país, por fuera de él. Doctor Botero. Mucho gusto. Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, doctor Botero? Muy gracias bien. por acompañarnos. Es un placer estar aquí y muchas gracias por ayudarnos en la difusión de esta filosofía tan importante para el mundo entero. Usted está ahora de asesor en la Alcaldía de Medellín, en la Secretaría de Cultura. Estoy asesorando a la Secretaría de Cultura Ciudadana. Y estuvo muy cerca al proceso de Guillermo Gaviria, Gilberto Echeverri en la gobernación de Antioquia, y desde ahí este concepto y todo esto se potenció de alguna manera, se nos metió también en nuestra cultura, y por eso queríamos traerlo y por todo lo que hemos dicho. Pero vale la pena, doctor Botero, porque como decía, tal vez fuimos imprecisos, tal vez nos equivocamos, pero entenderlo muy bien: filosofía, actitud de vida, comportamiento, desconocimiento de la violencia, asimilación de la violencia. ¿Cómo es el asunto de la no violencia? La no violencia es una filosofía, por eso la escribimos entero, porque es el nombre de un sustantivo, una filosofía que te enseña que ante lo que uno percibe como una agresión es la forma de responder, lo que está del conflicto o lo diluye. Entonces, uno siempre tiene el poder de dirigir el conflicto hacia donde quiere. Porque, repito, si es mi señora, si es el que me trató mal, si es mi hijo, si es en la calle, si alguien me agrede, es mi forma de responder lo que va a escalar el conflicto, lo diluye. Y si yo tengo un entrenamiento adecuado, lo puedo conducir a que en vez de generarme problemas y enemigos, me genere soluciones y amigos. Doctor, la violencia se define en diferentes categorías, ahora lo mencionábamos, muchas personas piensan, no, es responsabilidad del gobierno, no, es la guerra, es el conflicto armado. ¿Cuáles son esas categorías de la violencia? Pues obviamente la violencia, como una problemática tan profunda, tiene muchas clasificaciones, y por ejemplo se habla frecuentemente de la violencia estructural. La violencia estructural es la que sufre un niño que nace a este mundo y no recibe todo lo que necesita, no recibe el abrigo, el afecto, etc. Eso lo llamamos, no tiene acceso al agua potable, a la educación. Eso es violencia estructural y genera mucho resentimiento, como lo hemos visto. Pero para que la gente lo entienda mejor, y por eso se habla de violencia económica y se habla de violencia política, pero la violencia podemos hablar de que básicamente tiene tres: violencia física o directa, cuando uno agrede físicamente al otro, o le tira una bomba atómica o le dispara física. La violencia verbal, que puede ser escrita, yo lo veo mucho en los medios escritos en Colombia, son unas cargas de
de resentimiento, de rencor, de odio impresionantes. El lenguaje es muy poderoso. Entonces, digamos, la palabra y finalmente la violencia psicológica, que puede ser simplemente un gesto, el silencio. Y, por ejemplo, en el caso de los niños abusados, se ha demostrado que muchas veces generan más resentimiento contra el papá o el padre que no lo abusó, pero cayó. Como quien dice, de alguna manera, o sea, omitió, o sea, pudo haber hecho algo y no lo hizo. Entonces está la violencia psicológica. De hecho, en las parejas se utiliza mucho el silencio, no, hace 3 días que no me habla, etcétera, porque se sabe que esa es violencia psicológica sin palabra y sin agresión física. Doctor Botero, le contábamos a los televidentes lo del nacimiento y la muerte, el asesinato de Gandhi, pero expliquemos de dónde viene todo esto y cómo se ha fortalecido y qué frutos ha dado, qué experiencias positivas tiene en el mundo. Primero que todo, yo creo que la no violencia es irreversible. Yo creo que la no violencia va en el sentido de la evolución. Ustedes saben que todavía la gente dice que la teoría de la evolución es una teoría. La evolución es una cuestión absoluta y científicamente comprobada, y ahí teoría significa, como la teoría de la relatividad, un cuerpo completo de pensamiento comprobado. Entonces, hemos ido, digamos, elevando nuestro nivel de conciencia. Entonces, la no violencia va en ese sentido, elevar nuestro nivel de conciencia, donde hoy sabemos que todos estamos interconectados. Anoche David Wade Davis decía, un científico impresionante que conoce el Amazonas y Colombia como una maravilla, decía que la ciencia ha demostrado que somos uno, estamos integrados todos los seres humanos, el tejido humano. Entonces, el tejido humano requiere que todos estemos aliviados. Entonces, la violencia nos ha acompañado siempre. ¿Cuál es la fuerza de la no violencia? Que aunque es tan antigua como el hombre, Gandhi fue el primer ser humano que entendió que el concepto elemental del amor al prójimo y lo convirtió en una fuerza social transformadora a gran escala. Y yo creo que el mundo necesita una fuerza social transformadora a gran escala, esta sociedad y el mundo entero, porque los científicos saben que el mundo no es viable como vamos. El presidente Clinton lo dijo desde el 2005, el mundo es inequitativo, inestable e insostenible. No podemos seguir en la sociedad de consumo, nos vamos a morir todos. Si solamente en la India subiera el consumo de carros per cápita a lo de los Estados Unidos, este planeta no es respirable para nadie. Entonces, por eso, esa capacidad de una transformación social a gran escala, yo creo que la no violencia es la herramienta que nos va a sacar de este atolladero. Pero déjeme insistir en un asunto, ¿el hombre es por naturaleza violento o no violento? Las teorías psicológicas dicen que son 2 fuerzas las que mueven al hombre, el sexo y la violencia. Pero yo he escuchado a la luz de la no violencia que somos esencialmente no violentos. No, y es a la luz de la ciencia, ya se sabe, científicamente comprobado, es un hecho probado ya que la no violencia es un comportamiento aprendido. La violencia es un comportamiento aprendido. Y por eso es que se puede cambiar. Y la violencia es un comportamiento aprendido, el niño no nace violento. Muchas cosas, inclusive puede que desde el vientre de la madre, porque el niño está vivo desde el vientre de la madre, recibe influencias, pero es un comportamiento aprendido. Eso está absolutamente comprobado y como se puede aprender, se puede desaprender. De manera que eso ya es una cosa saldada, hubo mucha discusión, pero hace varios años que es un hecho científico, se hicieron experimentos. Hay un español nacionalizado mexicano, se llama Santiago Genovés, y participó mucho en los experimentos que están, ya no hay duda. Se piensa, doctor, que la no violencia debe ser paciente y tolerante. Pues son como las palabras que más escuchamos. Va mucho más allá. Eso es lo contrario a la no violencia. De hecho, la gente la critica porque cree que no violencia es no hacer nada. O entonces, si a mí me amenazan, me voy para otro país o me cambio de barrio y entonces no hago nada. Eso es absolutamente lo contrario a la no violencia. El primer principio de la no violencia es que es una forma de vida para personas valientes, y valiente es el que se compromete, porque cuando tú te comprometes con una causa, te involucras y ya no sabes, estás arriesgando. En última instancia, puedes arriesgar tu vida. La no violencia es para valientes y para los activos. No, y los valientes aquí no son los que se dan puños. Los valientes son los que pueden decir la verdad. Voy a poner un ejemplo. Uno muchas veces en el trabajo, o en la oficina, o en la casa, o en un ambiente de compañeros, hay una injusticia, y uno siente que es una injusticia, o en el bullying de los colegios, pero se queda callado, porque se requiere mucho valor para decir, esto es injusto y esto está mal hecho. Se requiere mucho valor para confrontar a las mayorías. Entonces, por eso el primer principio es para valientes y nada más contrario a pasividad. Es tremenda actividad. Lo que pasa es que muchas veces
no se cree que la violencia, se sabe que la violencia no funciona, entonces es una cuestión práctica. Termino con esto, Gandhi decía, yo no estoy a favor de la no violencia por sus ventajas morales, que para mí sería suficiente, sino por sus abrumadoras ventajas pragmáticas. Pues de eso es lo que estamos hablando hoy, de la no violencia. Y nos gustaría mucho que ustedes también se sumaran a esta conversación, a esta tertulia y nos fijaran sus puntos de vista, tal vez sus dudas. Puede que resulte inicialmente complejo, pero el doctor Botero lo que está haciendo es precisamente aterrizándonos en esta cultura y en esta postura de vida. Antes de la pausa, recuerden 441-2100 para que participen. Revisaba en Facebook la programación de hoy, doctora Fanny Isabel, de la unidad móvil de vacunación. No dejen que ningún niño menor de 6 años, ninguna mujer en edad fértil, ningún adulto mayor se quede sin vacunas. Hoy jueves estamos en La Ladera, en barrio Villa Esperanza y en Córdoba. El horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero se programan en Villa Turbay y en Belén Las Violetas para mañana viernes. Al regreso revisamos Twitter y otras redes. En segundos volvemos con Medellín Ciudad Saludable. Medellín, todos por la vida. El salario mínimo, doctor Jesús Botero, en Colombia está condenado a ser siempre tan mínimo. No necesariamente, pero primero tenemos que superar el problema del desempleo y la informalidad y tenemos que tener un crecimiento mayor. Eso genera 1000 preguntas, venga. Por supuesto. Resolvámoslo en la próxima emisión de Operación Ciudad. Con gusto, estaremos allá. Aquí en Telemedellín, aquí te ves. Cuando salimos a jugar a la cancha, nos alegramos al sentir el apoyo que se escucha desde la tribuna. Yo a mi equipo y al lado de mis padres, Mi novia, mis amigos. Y mi hijo, me siento feliz al poder disfrutar de esta fiesta. Desde la tribuna animamos a nuestro equipo. Cantamos, brincamos, sufrimos, celebramos. Siempre estamos ahí para acompañarlos. En cada partido jugamos con amor a la camiseta. Pero es un juego. y la vida vale mucho más. Una fórmula sencilla de juego. Pasión más fútbol más convivencia igual a fútbol en paz. Yo amo el fútbol en paz. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. Muy bien, y continuamos con el tema de filosofía de la no violencia y nos acompaña el doctor Luis Javier Botero. Doctor, en Medellín, con la historia que tenemos de violencia, ¿usted considera que se pueden curar esas heridas que quedan marcadas en nuestra ciudad? Absolutamente. Decía que me faltó en la respuesta de si la violencia es aprendida, que desde el año 2002 la Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial de la violencia en salud, dijo: la violencia es una enfermedad prevenible. Eso es importantísimo porque eso es científico. O sea, eso no es el Vaticano ni el Dalai Lama. Entonces, si es una enfermedad prevenible, se puede erradicar. Pero además, como la violencia es un problema de salud pública, hay que enfrentarlo más con prevención que con intervención. Pero yo lo he visto en que los rencores, y aquí me meto en el tema de la salud, y el doctor Jorge Carvajal, y en El poder de la mente, que es un
un gran médico colombiano, digamos, el impulsor, gran impulsor de lo que hoy se llama sintergética o bioenergética, de las energías. Sí. Y yo conozco testimonios directos de gente que ha curado el cáncer simplemente porque ha sanado su corazón, perdonando. El rencor genera cáncer. Entonces yo estoy absolutamente convencido, ya porque lo he visto. Yo he visto criminales conversos cambiar y gente aquí que fueron sicarios ser entrenados en no violencia y renunciar a la violencia aún con su vida a riesgo. Por eso es que va en el sentido de la evolución. De manera que yo no tengo la menor duda y hay mucha evidencia que sí podemos erradicar la violencia y podemos curar. Y así allá vamos. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Es que nos estamos matando, doctor Botero. O sea, la historia del homicidio, de la violencia está atado al desarrollo de la humanidad. Desde que evolucionamos nos estamos agrediendo. ¿Cómo rompemos radicalmente eso que siempre nos ha acompañado y que parece una característica esencial de nuestra condición humana? Bueno, ya dijimos que aprendía, pero te voy a contar una cosa. Yo llevo 15 años con este tema. 16, voy para 16 años. De hecho, la no violencia, como anécdota, vale la pena. Yo fui el primer colombiano que asistió en el año 99, el único que había a la segunda conferencia mundial de no violencia en Atlanta. Y a mí me atrapó ese concepto y yo le decía a mis amigos, háganse de cuenta San Pablo cuando lo tumbó el rayo. Eso cambió mi vida, eso es impresionante. Entonces yo llegué con esa pasión y con ese tema a cambiar. Me sorprende mucho aquí, les digo, porque uno como que no nota, pero mis hijos dicen que yo soy otra persona. En todo caso, a impulsar ese concepto. Mira, y en esos 15 años he aprendido. Nosotros hicimos en el Centro Mundial del No Matar, que predica que es posible un mundo que no mate, un encuentro con los 7 u 8 neurocientíficos más importantes del mundo en Filadelfia. Y fue un doctor que se llama James Prescott. Y Prescott lleva 50 más, pero en ese momento 50 años de estudiar la violencia en los chimpancés, que son los, digamos, biológicamente más cercanos a nosotros, bonobos, que es una variedad de primates, no estoy seguro, pero porque puede haber el tecnicismo ahí, pero son parecidos, digamos, a los micos en términos de un lego, que son los seres más pacíficos que se conocen, prácticamente sin violencia ninguna, y los seres humanos violentos estudiados. Y concluyó que los 2 primeros años de la vida del niño terminan la conformación del cerebro. Y si el niño en los 2 años no genera la capacidad de producir oxitocina y serotonina, aquí hay una doctora que me puede avalar si esto es científico o no, ya se le cierra el cerebro y ya no tiene el hardware, ya no le permite generar oxitocina y serotonina. Y por eso ya no tiene la capacidad de sentir compasión o placer. Por eso en los Estados Unidos han matado niños de 15 años aparentemente normales que han matado al papá y la mamá posteriormente y no muestran ningún signo como de tristeza o de arrepentimiento, no sienten, porque no tienen esa capacidad. ¿Y de qué depende? Esto es lo importante. ¿De qué depende entonces generar eso? Depende de lactancia materna voluntad, de cariño, afecto, de mucho toque. Y resulta que eso lo saben las indígenas y las negras africanas, todas y se avergüenzan y tienen que ir kilómetros y se llevan al niño colgado para que el niño mame a voluntad. Y lo tocan y lo acarician. Y nosotros estamos en una sociedad que por confort nace niños lo tiramos. Niños de adolescentes que los dan un rencor, que esa no quería tenerlo, a lo mejor fue producto de una violación. Entonces ahí está la explicación. Pero que lo podemos eliminar y es nuestra decisión. En el fondo es una decisión política. Doctor, vamos a Envigado. Está Diana Molina en la línea. Buenos días, Diana. ¿Cómo te va? Perdón, Diana Medina. Doctora, buenos días. Buenos días. Quisiera pues como aprovechar el tema que está tan interesante, hacerle una preguntita al doctor. Claro que sí. La pregunta mía sería la siguiente, y es que ¿qué piensan o cómo hacer, doctor, para enseñarle a los niños, por ejemplo, con lo que nos pasan a diario las novelas, por decir las novelas, en los canales privados, que uno ve pues que hay todo el tiempo como una violencia reflejada en todos, pues como en toda su manifestación. Entonces, ¿cómo hacer y cómo le enseñamos a los niños y a las niñas con este tipo de novelas? Porque eso lo pasan. Y a veces los padres de familia no tenemos como esa autoridad. ¿Cómo hacer para formarlos frente a esos programas? Y felicitarlos por el tema y muchas gracias pues como con todo ese apoyo que ustedes nos dan en esto tan importante. Muchas gracias.
Gracias, Diana. Gracias por a su ti, llamada. Diana. Yo me voy a Excelente quitar pregunta. las gafas porque observé que como estas son la luz las oscurece, Sí, yo sí. quiero que me vean los ojos. Y yo quiero reforzar algo de lo que pregunta Diana, porque yo también soy mamá y es algo que me inquieta mucho. No podemos alejar y aislar al niño de la realidad. Los videojuegos, Sí. ¿cómo son? Dispararse. Los superhéroes, el que le gusta, Bueno, ¿qué hace? yo tengo- Golpear al otro. Pues así sea por defender una buena causa, pero todo el tiempo hay ese tipo de situaciones violentas. Ese es el problema. Yo voy a dar una respuesta, digamos, no muy larga, pero lo primero que tendríamos que hacer es, ya dije, el cuidado de los niños desde los 2 años. A los niños hay que enseñarles de que son niños cómo se cuidan los niños. Un niño de los 8 o 9 años hay que enseñarle cómo se cuidan los niños. Y hay que enseñarle lo que dije del embarazo y la lactancia materna a voluntad y el abrazo y el afecto, de manera que ellos empiecen a ser conscientes de la importancia de eso. Dije también que esto es una cuestión de voluntad política, porque literalmente solo tenemos que hacerlo. H, de habilidades. Tenemos que desarrollar las habilidades. La no violencia tiene que ser enseñada en los colegios como hay que enseñar matemáticas o física. Eso es una necesidad. Los conflictos son inevitables. Yo le digo a los muchachos, ¿ustedes han tenido conflictos, a los de las barras, con los policías de Australia? Mira, sí. No, ¿por qué no? Porque nunca nos encontramos. Conflicto implica confluir, por eso uno tiene problemas hasta con la mamá. Entonces esto hay que desarrollar las habilidades y esto tiene que ser una prioridad. Estamos tratando de que se vuelva una ley de la República, que la enseñanza de la no violencia sea obligatoria. Segundo, las artes, la creatividad, de que nos inventemos formas, una ciudad innovadora como Medellín, ¿cómo hacemos para meter esto a los colegios? ¿Cierto? Después, la sede de la ciencia. Nosotros, así como podemos utilizar los juegos de video para enseñar violencia, los podemos utilizar para enseñar no violencia. Y podemos sacar normas y prohibir juegos de video que sean violentos. Y inclusive los padres de familia organizarnos y boicotear las compañías que producen juegos y decirles no les compramos nada por hacer eso. ¿Cierto? La E del espíritu. El espíritu, todas las religiones, no ha existido una religión que diga matar. Todas dicen no matar y la regla de oro de la humanidad, haz al otro lo que quieras que hagan contigo. Entonces, todo nos une. La R, recursos. Tenemos que poner recursos humanos y económicos y financieros que se necesitan si vamos a hacer las cosas inteligentes. La L, tenemos que generar líderes no violentos. Esto es fundamental. Tenemos que en los colegios promover el liderazgo no, tenemos que hacerles ver que la violencia es la negación de la inteligencia. Porque cuando yo utilizo violencia, ya asumí que puede ser mi esposo o mi hijo, ya asumí que ninguno de los dos tiene las condiciones intelectuales, emocionales o espirituales de resolver el problema civilizadamente. O sea, estamos negando lo que nos hace humanos. La violencia es una bestialidad literalmente. Entonces hay que enfatizar en eso. Y finalmente, odio, organizaciones. Entonces tenemos que generar organizaciones no violentas, organizaciones que respeten a los demás, organizaciones que respeten a las mujeres, que es el tercer objetivo del milenio, que hay unos desequilibrios impresionantes. Termino con esto porque es crítico. Somos fundamentalmente 2 géneros. Independientemente de si usted es hombre que prefiere los hombres o mujer que prefiere la mujer, lo que sea, usted se identifica como hombre y mujer. Si somos 2 géneros, tiene que haber equilibrio para que haya paz y el desequilibrio es brutal. Doctor Botero, pero en la práctica, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos con los niños? Los que tenemos más de 30 años ya estamos rayaditos, ya la cosa, yo no sé si realmente podamos asimilar toda esta teoría y todo este concepto y esta actitud de vida. Y tal vez la historia de algunas situaciones nos demuestra que son las nuevas generaciones las que pueden cambiar. Yo, por ejemplo, insisto con el tema de la no utilización de la pólvora. Yo creo que eso es un tema que hay que trabajar con los niños y ya no con los adultos que no van a entender. Que a pesar de todos los llamados que hacemos, el tema de las corridas de toros, la cultura ambiental, son ellos los que vienen creciendo en eso. ¿Lo hacemos con los niños o es posible que nosotros a estas edades, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros primos, tíos, nos montemos también en la cultura de la no violencia? ¿Será que nos cabe? Es absolutamente porque, como dijimos, es una enfermedad prevenible, los adultos nos podemos reeducar y podemos reaprender, pero en el caso, digamos, concreto de la señora, mientras que tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, hay que alejar a los niños de los juegos de video. O si les gusta mucho, hacerles ver los problemas que eso tienen. Hay niños de los Estados Unidos que ya han salido a matar, porque matar en juego ya no les causa emoción. Eso está comprobado y eso está a punto de que lo prohibamos. Lo que pasa es que estamos en un dilema ético muy grande en el mundo y es que todavía el dinero manda. O sea, todavía lo que da negocio manda y nos falta el valor civil y el coraje de negarlo. Entonces ella tendría que
explicarle a su hijo con mucho cariño que lea otras cosas, pero que está convencido que por el bien de su espíritu como ser humano no le conviene la violencia. Mostrarle películas inspiradoras de Gandhi, lecturas de Gandhi, de Martin Luther King y de los cambios tan impresionantes que ha hecho la no violencia en el mundo, Mandela, o sea, pero es que son historias, Aung San Suu Kyi en Birmania, o sea, es impresionante. Lo que pasa es que Bellavista, Colombia, la transformación de Bellavista de 5 años sin un homicidio. Entonces, enseñarles eso. Entonces, ella lo tiene que sustraer de la violencia, le tiene que dar mucho y tiene que hacer acompañamientos de explicarle cómo los desajustes sociales que hay, dependiendo de la edad, es muy difícil. Pero el lenguaje del amor es un lenguaje universal y todos lo entienden. Y hay que hacerle ver esa parte. Pero realmente sí, los medios y la prensa y impulsar todo esa es difícil, es difícil, pero no es imposible. Muy bien. Saludemos a Socorro Pineda, nos está llamando desde Calazán. Buenos días, Socorro, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Socorro, te vamos a pedir un favor, mérmale el volumen a tu televisor. Socorro, mérmale el volumen a tu televisor porque la señal se demora unos segunditos, entonces no nos fluye la conversación y nos escuchas por el teléfono. Ok. Gracias. Ok. Bueno, mi aporte es el siguiente. El doctor acaba de decir que hay que emplear el recurso humano. Yo creo que en ese sentido la Secretaría de Educación está muy quedada. Hay profesores supremamente buenos para desarrollar proyectos. Si se hace un concurso de proyectos donde los profesores se capaciten y hagan proyectos para desarrollar en sus aulas de clase cómo preparar a los niños, a los jóvenes para ser padres. El doctor acababa de decir, los muchachos no están preparados para tener hijos, no los desean, no los quieren. Por lo tanto, no les dan afecto, no les dan cuidados, no se preocupan por ellos. Ahora las mamás salen a trabajar, salen del trabajo y se quedan en la calle. Los niños se están criando solos, completamente solos. Si a los jóvenes en los colegios los preparamos para que sean verdaderos padres, van a tener hijos cuando estén preparados, cuando los quieran y cuando los deseen. Yo estoy preparada para dar un granito de arena, pero nunca sé dónde ir, dónde acudir. Tengo digitados algunas cosas de autoestima, de convivencia, de matoneo, y no sé cómo hacerlo. Quisiera que me apoyaran. El matoneo, pienso yo, empieza en el hogar. Las mamás y los papás son los principales violentos, y eso luego el niño lo va a reflejar en su escuela, en la calle y sobre todo en el fútbol como estamos ahora. Muy bien. Socorro, excelente aporte, muchísimas gracias. Sí, pues ella tiene toda la razón y yo creo, de hecho el proyecto de ley que Yolanda Pinto estaba impulsando cuando fue senadora y que estamos tratando con los senadores antioqueños de volverlo a impulsar, el senador Eugenio Prieto está tratando de impulsarlo, incluye eso, que sea la enseñanza de la no violencia obligatoria en todos los, no solamente en el sistema educativo, sino en las empresas, pero obviamente tenemos que capacitar maestros que lo enseñen. La gran regulación de mi tiempo, creo yo, no fue la informática, sino la ambiental. La palabra ecología yo creo que no está en un diccionario cuando yo tenía 10 o 12 años, pero hoy todo el mundo tiene conciencia de eso. Entonces creamos las leyes, los marcos legales, las carreras, todo el campo del conocimiento que se requiere, las mediciones. Nosotros tenemos que hacer algo parecido con la violencia y tenemos que enseñar la no violencia desde eso. De manera que sí, capacitar maestros y enseñar a los muchachos en la corresponsabilidad que todos tenemos. En África se dice, se necesita una aldea completa para educar a un niño. Los compañeros también están siendo parte del proceso educativo. En el cristianismo se dice, mira muy bien cómo vives, porque puede ser el único evangelio que lea a tu hermano. Es en la vida, en la cotidiana donde se ve. Entonces, tenemos que educar a los muchachos y puedo capacitar maestros y padres de familia para que seamos conscientes de la corresponsabilidad que tenemos. El amor es un lenguaje universal. Todos tenemos que tratar con afecto a nuestros compañeros y permitirles que vaya saliendo todas esas cargas que tenemos. Es abrazar al otro, es acompañarlo y se requiere el valor civil para decir, eso no está bien.
María Luz en Río Negro. María Luz, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Pues muy bien, gracias. Aquí pues dejando el destino, que está muy interesante el programa. Un momentico. La escuchamos. No, pues algo que yo veo, porque donde hay drogadicción y alcoholismo se aumenta más la violencia. Claro que sí. Digo yo, ¿cierto? Claro. O es la pobreza, en los barrios más pobres, donde se aumenta la violencia. Buen planteamiento, doctor Botero. Esto tiene que ver con condición económica. La violencia está asociada a estrato social, a nivel económico. Pues hombre, ahí sí tengo que decir que como funcionario de la alcaldía y por estar completamente de acuerdo, aquí esta administración se centra en la vida. El valor es la vida. Y ese tiene que ser el máximo valor. Curiosamente, cuando después de la Segunda Guerra Mundial salió la Declaración de los Derechos Humanos, y bueno, ¿cómo hacemos para acabar esto? Y se creó la Organización de las Naciones Unidas, una junta de acción comunal de todos los países del mundo, y se sacaron, no está el de la vida. Sin la vida ningún otro derecho tiene sentido. Entonces es el valor de la vida como el valor supremo. Y obviamente por eso eso es la equidad, porque sí, ella tiene razón en una cosa y es brutal. ¿A quiénes les da dengue? A los que están expuestos cerca de sitios donde hay aguas estancadas. ¿A quiénes les da ignorancia? A los que no pueden ir a los colegios. ¿Quiénes son esos? Los más pobres. ¿A quiénes les da más abandono? A los que son más pobres porque el papá no los acompaña, no tiene quien los acompañe. ¿A quiénes les da muerte violenta? Vaya, mire, por comunas, por colegios. ¿A quiénes les da muerte violenta? A los más pobres. Obviamente, en el fondo, esto tiene una cuestión de desequilibrio, pero en el fondo es de nuevo, mire, el amor, el problema empieza con el egoísmo. Todo en el fondo, alguien decía, cualquier gran guerra empieza con un pequeño acto de egoísmo en el corazón de un ser humano, de querer más para uno de lo que es para los demás. Cuando empezamos a entender que todos estamos interrelacionados, y que tiene que haber un equilibrio, porque un sistema que no esté equilibrado no funciona. Y estamos hablando del sistema humano en este planeta, eso es absolutamente fundamental. Entonces sí tenemos que, es como en el cáncer. La doctora sabe qué es el cáncer. En el organismo todas las células están en función del organismo. Y si en un momento dado consumen menos, por ejemplo, cuando una persona está sumergida, para que más oxígeno se vaya a las células que más lo necesitan. Eso es un organismo sano. Las células están en función del todos. ¿Qué es un cáncer? Cuando una célula quiere más para ella, empieza a crecer. Ese es el mundo. Sí. Tenemos 7.500 millones, tal vez se saben unos poquitos de seres, quieren todo para ellos y nada para... Entonces, lo que ella dice es clave. Tenemos que crear una sociedad equitativa, una sociedad viable y una sociedad del valor de la vida. Muy bien, doctor. ¿Cuál cree usted que es la forma más adecuada de resolver un problema o un conflicto? Esta es la pregunta que le hicimos a nuestros ciudadanos para el programa de hoy. Intentar hacer acciones en pro de la otra persona, para que la persona sienta que yo estoy dispuesta a resolver el problema que tenemos. Primero que todo, estar educado y haber tenido una educación muy fundamental. Respetar a la gente, saber que somos iguales, que nadie tiene más derechos que nadie, la igualdad es muy importante y el respeto. La mejor manera de resolver un conflicto es vivir siempre en la presencia de Dios. El que vive en la presencia de Dios siempre tendrá los mejores argumentos y las mejores formas para poder entender a los demás, porque cuando se entiende uno, entiende a los demás. Calmarse y mejor apartarse, y luego ya después de estar calmados ahí sí dialogar. Yo pienso que también los problemas definitivos que hay es en el fondo en la familia. Mientras no se corte de raíz los problemas familiares, todo lo que uno hace cuando es mayor, todo eso lo trae uno desde la niñez, ni es el colegio, es la niñez, es la formación, es lo que vio en su hogar con sus padres. Todo ese maltrato es lo que se refleja ya cuando las personas son adultas. No buscarle problemas a las personas, respetar, no tratar a las personas mal. Ante todo el respeto y aceptar las equivocaciones de la otra persona, porque igual uno también se puede equivocar. Para mí es indispensable el respeto. Del respeto viene la paz,
la tolerancia. Muchas gracias por sus respuestas. Estas formas de atender los conflictos, de solucionar los problemas, están a la luz de la filosofía de la no violencia, doctor Botero. A mí me impresiona la claridad de la gente con respecto al concepto. Me gusta pensar que hemos evolucionado. Yo siento mucho como que mi misión en la vida es ayudar a elevar el nivel de conciencia de las personas sobre esto, sobre los temas de la interdependencia y del futuro, de la viabilidad de la vida en el planeta. Y yo creo que ellos tienen mucho. Yo simplemente agregaría, una cosa se hace importante cuando se mete en lo que llaman el mainstream, o sea, en el sistema fundamental, como el sistema educativo y económico. Mientras que nosotros pensemos que la resolución de conflicto y la no violencia son por ahí marginales y no son tan importantes, por ejemplo, como el esfuerzo que hizo esta ciudad con el inglés. Y como ya, cuando yo, el inglés en mi generación era un plus que yo tenía. Muy poquitas personas no hablaban, pero hoy es un requisito para entrar a la universidad. Lo mismo tenemos que hacer con la no violencia y con la resolución de conflictos. Eso tiene que ser como enseñar matemáticas. Y de hecho, el sistema educativo es el que más tiene que ser cambiado porque tiene que ser mucho más de acorde con lo que los niños aprenden. Se sabe que otras cosas pueden aprender, pero el cerebro primero, aprendiendo idiomas. Y al aprender idiomas, aprender que es que hay gente que habla distinto y que se comporta distinto, claro. Eso es desde niños. Y preparar los corazones. De manera que yo creo que en síntesis me enfoco mucho en lo que dijeron, el sistema educativo y la correlación que hay entre buena educación y capacidad de resolver conflictos. Muy bien. Ahora Socorro Luján nos está llamando desde Boston. Bienvenida, Socorro. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bueno, no, es para opinar sobre la violencia que hay en tantas comunas de Medellín. Yo sé que la alcaldía está haciendo muchas cosas buenas, pero mire que falta mucho por hacer. Y lo que dicen ustedes, empezar desde la niñez, desde el vientre de la madre, pues lo que están haciendo con un buen comienzo es muy importante. Entonces desde ahí se debe inculcar al niño el respeto, la honestidad, porque desde ahí vamos a tener después gobernantes honestos y respetuosos. Ahora la no violencia que está en los niños y en todas las sociedades, también porque hay mucho por hacer. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que estén saliendo tantos licenciados en educación artística, en educación física, en tantas licenciaturas que están saliendo y que los van a poner a hacer. Si ahora solamente hay un contrato por 2 o 3 meses, el pobre muchacho salió, se quemó las pestañas estudiando y luego sale a hacer ¿qué? A esperar que le den un contrato por 3 meses. Entonces hay unos proyectos muy bonitos para los niños, para los jóvenes, pero solamente tienen 3 meses de contrato, luego se quedan esperando. Y eso no es solamente los licenciados en educación, en estas modalidades que yo les digo, hay también médicos, hay odontólogos, hay toda una cantidad de profesionales esperando un contrato por 3 meses. ¿De quién fue esa maravillosa idea? Es que en Colombia lo que necesitamos es empleos dignos y duraderos, empleos como los que había antes, que antes uno se colocaba y trabajaba todo el año, le pagaban diciembre y enero, volvía en enero a empezar a trabajar uno feliz. Pero ahora, ¿qué hacen los pobres muchachos? ¿Para qué estudiar? Ese es mi concepto. Entonces, pues ojalá piensen en recuperar esos empleos dignos de verdad, pero es que ahora la gente no tiene empleo digno. Entonces en las comunas la pobre mamá tiene 2 o 3 hijos licenciados, pero están esperando un contrato. Entonces los combos si se los llevan ahí mismo. Una mamá sufriendo y un hijo viendo a la mamá sufriendo. A mí no es mi caso, pues gracias a Dios. Pero sí sé, como he trabajado mucho con niños, sí, en las comunas, he trabajado con arte, dando clases de danza y de teatro. Entonces a mí me preocupa mucho eso. Y yo quisiera tener mucho poder para hacer algo en ese sentido, pero no lo tengo. Solamente miro y veo y pienso y razono y digo que dicha esto, que dicha lo otro, pero no puedo hacer nada. Ustedes pueden hacer mucho. Entonces, vean, a ver, ahí les dejo mi inquietud. Y muy buena, Socorro, Excelente, muchas gracias Socorro. por su llamada. Es una postura muy buena porque además acá, en esa sección que les contamos al comienzo de Medellín, Ciudad Saludable, tocamos el tema del empleo digno como una característica de una región, de una localidad, de un municipio saludable. Sin él
no hay sociedad saludable. Y está sintonizada con nosotros, habló de buen comienzo y mencionó algo también que nosotros reforzamos mucho, evitar el embarazo adolescente, que va muy acorde con lo que usted nos estaba contando. Sí, yo simplemente quiero hacer una reflexión y estoy de acuerdo con la señora. Tenemos muchos problemas, tenemos que mejorar, pero yo cito a Bill Gates, y Bill Gates dice, el mundo está cada día siendo un mejor lugar. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos que con respecto a las reflexiones que he hecho, que nosotros tenemos que de todas maneras tener una actitud optimista y creer que sí se puede. Y todos ser conscientes de que todos tenemos que participar. Todos tenemos la corresponsabilidad, todos tenemos la obligación de respetar las normas, de respetar los semáforos, de actuar de la mejor manera y contribuir al hecho. Pero yo creo que si nos enfocamos en esto, vamos mejorando y yo creo que de hecho vamos mejorando. Y simplemente tenemos que elevar el nivel de conciencia a los demás, pero el mensaje es, de todas maneras, tenemos que ser más optimistas y no pensar que todo está mal. Hagamos una pausa institucional, la segunda y la última de este programa, para regresar a una fase ya de conclusiones y los elementos finales del programa de hoy cuando hablamos de no violencia en Medellín Ciudad Saludable. En Telemedellín aquí te ves. Medellín, todos por la vida. La Alcaldía de Medellín y la Universidad Nacional de Colombia te invitan a que te inscribas en el concurso de curadores urbanos de la ciudad de Medellín este 29 y 30 de enero. Infórmate en www.medellin.gov.co. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. Tecnología e innovación tienen por esencia una definición de ciencia y conocimiento para el desarrollo. La tecnología está asociada ya a todo nuestro quehacer diario, no solamente por ser ciudad saludable, sino para todo nuestro quehacer la tecnología está marcando ya la pauta. Entonces, en ese sentido es indispensable. Es como la oportunidad para que problemas que nunca habían tenido solución y que nunca habían consultado la población, ahora se sientan resueltas y sobre todo entren a ser beneficio para el pueblo. Una ciudad tecnológica e innovadora, en el marco de ser saludable, necesita que todos los actores, que la comunidad en general, no solo la comunidad académica, apropie realmente esos hallazgos y los incorpore al beneficio del desarrollo humano y al beneficio de la satisfacción de sus necesidades en términos de desarrollo humano. La tecnología entonces nos facilita el contribuir de todos a esa información, a esa calidad del dato, de los análisis
y de toda la que tiene que ver alrededor de la información para que seamos una ciudad saludable efectivamente. Ya los hijos de los ciudadanos, ya las nuevas civilizaciones, ya digamos los grupos poblacionales ya no están siendo unos usuarios pasivos, sino que están participando al nacer con la tecnología en sus manos. Pero hay que comprender esa tecnología, hay que aportar desde los ángulos del saber cómo puede esa tecnología mejorarse cada día en beneficio de la sociedad. Bueno, ahí veíamos cómo desde la tecnología, la ciencia y la investigación también podemos construir una ciudad saludable. Escuchamos al líder del programa de la Secretaría de Salud, Horacio Bolívar, y también a la vicerrectora de investigación de la Universidad de Medellín, Doris Bolívar, enseñándonos cómo estos elementos son tan importantes y se pueden voltear, diría yo, a favor de una ciudad más saludable, con más respeto y con menos violencia. Miren todos los elementos que conforman la teoría de las ciudades saludables. Exacto. Y aquí en este caso les quería mostrar eso, ciencia, tecnología, investigación aplicada precisamente a ese concepto. Doctor Botero, entramos ya a la fase final, nos restan apenas unos minutos y es importante hacer conclusiones y sobre todo recomendaciones, pasos a seguir. ¿Qué podemos hacer desde la individualidad, desde nuestras relaciones de pareja, de familia, de pequeños grupos sociales para que esta cultura se vaya implantando, vaya creciendo y retornemos a ese propósito y a esa condición que ustedes nos indica hoy? Somos, ante todo, no violentos. La enfermedad es la violencia. Sí. Pues ahora a fines del año estamos conmemorando también el aniversario del asesinato de John F. Kennedy y un gran personaje para América Latina, y él decía: no pregunte qué puede hacer su país por usted, pregunte qué puede hacer usted por su país. Y yo creo que todos tenemos una corresponsabilidad, y yo creo que invita a la gente a que se pregunte qué puede hacer usted por su ciudad y por su cultura y porque sea una ciudad más segura y más saludable para todos, qué puede hacer desde su corazón. La alcaldía tiene un programa que yo admiro profundamente que se llama Medellín se toma la palabra. Estoy comprometido a eso. Medellín se toma la palabra pretende promover y cualificar la opinión pública para que opine sobre los entes. O sea, esto es corresponsabilidad, todos tenemos que participar. Estamos tratando temas, el primero fue la ética y legalidad, y no hacer trampas y la trampita y ese tipo de cosas, del vivo y el bobo y esas cosas que nos tienen fregados y que son violencia. El segundo fue vida y convivencia, ¿qué pasa con la vida? ¿Por qué no? Y ahora estamos precisamente en equidad. De manera que yo invito a la gente que quiere participar a que a través de Medellín se toma la palabra, que pueden entrar a la alcaldía y saben cómo se comunican en Twitter, en Facebook, en todos los sistemas que hay ahora, empiecen a comprometerse en la construcción de una ciudad mejor a través de Medellín se toma la palabra. Excelentes recomendaciones, doctor. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy, por todos estos consejos tan importantes que nos acaba de dar. Valdría la pena, doctora Fanny Isabel, doctor Botero, al cierre de este tema, recordar que mañana tendremos en Medellín una jornada muy especial a las 10 de la mañana. El fin de semana tuvimos dos acontecimientos lamentables. El domingo, la muerte de un menor de 16 años, hincha de Atlético Nacional, y el lunes muy temprano, cuando estaba llegando a la institución educativa Héctor Abad, una niña también de 16 años que fue asesinada. Ese hecho, especialmente ese, y al revisar lo que está sucediendo y lo que ha pasado, lo que pasó el año anterior, en algunas instituciones educativas de Medellín llevaron a una movilización, que será mañana, doctor Botero, 10 de la mañana. Yo tengo entendido, no he estado hoy en la oficina, por supuesto, pero que a las 10 de la mañana y van a ser en varias instituciones educativas, claro, donde queremos que los jóvenes empiecen precisamente a promover la participación, y la vida tiene que ser sagrada, y un uniforme de colegio debiera ser como uniforme de la Cruz Roja o como una sotana. Eso tiene que ser respeto a la misión médica. Respeto profundo a eso, de manera que espero que la gente participe y nos acompañe. Bueno, me hace pensar eso, doctora Fanny Isabel, que ese evento lo vamos a transmitir aquí en Telemedellín. Claro. Entonces nuestro programa en la tarde. Exactamente, va a las 6 de la tarde. Yo también les quiero hacer una invitación, que no sea solamente el día dedicado a la no violencia. Son 365 días, 365 oportunidades para pensar en el respeto y en la tolerancia con el otro desde nuestras casas y desde nosotros mismos. Mañana 3 de la tarde vamos a estar aquí entonces hablando de vacunación. Que tengan feliz tarde. Hasta mañana.